Natura Academy 1. Hoy tenemos a Juan Ignacio Serrano Vela, doctor en biología y experto de celiaquía en la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid. Entonces me he traído 3 carteles, porque si no, coger ideas en el aire no siempre es muy fácil, para que lo podáis visualizar. Luego los dejaré ahí en las mesas para que los veáis, ¿vale? Para que no perdáis ideas, pero voy a intentar que todo lo que cuente se pueda seguir fácilmente. Bueno, quiero dar las gracias a la parte de Jaime a Deliani, que es la que gestiona todo este local, que está muy bien. Además es miembro de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Ofrece pizzas, todo es sin gluten aquí, es 100% sin gluten. En un sitio como una pizzería, malo sería. Malo sería. Y la primera pregunta, que es una pregunta recurrente, bueno, una que hago yo siempre: ¿quién tiene aquí enfermedad celíaca que lo quiera confesar? ¿O algún conocido con enfermedad celíaca? Vale, el resto os interesa el tema, por lo que sea. Vale. La pregunta del millón es: ¿alergia o es intolerancia? Levantadme la mano. ¿Quién se decantaría porque es una alergia alimentaria, la enfermedad celíaca? A ver, entiendo que está la alergia y luego está la intolerancia o sensibilidad, no sé. ¿Y la celíaca encajaría en una, en la otra o en ninguna de las dos? ¿Qué pensáis? En ninguna. En ninguna. Fijaos, es una pregunta. La enfermedad celíaca siempre se ha dicho que es una intolerancia permanente al gluten, bla, bla, bla. Es una idea que se sigue arrastrando, pero es una idea equivocada, porque las intolerancias alimentarias no tienen base inmunológica. Base inmunológica significa que nuestras defensas reaccionen mal cuando detectan aquello que se supone que no toleramos. La enfermedad celíaca está muy bien demostrada la base inmunológica, con lo cual desechado que sea una intolerancia alimentaria. Ahora bien, es una alergia, porque una alergia sí que es una reacción adversa del sistema inmunitario frente a proteínas de los alimentos, alergia al huevo, al marisco, a frutos secos. Entonces, ¿podría ser una alergia? No lo es. Ojo que la alergia al gluten existe, es muy poco común, pero existe. Mirad, en la asociación tenemos aproximadamente algo más de 9.000 pacientes asociados, y alérgicos teníamos 3 y hace un mes entró uno más, 4 alérgicos demostrados al gluten. Las alergias, ¿sabéis cómo funcionan? Reacción rápida, erupción en la piel o sensación de ahogo, puede haber síntomas digestivos también en una alergia, y en la enfermedad celíaca podría ocurrir igual. Pero es una vía de respuesta inmunitaria muy distinta a la que ocurre en la enfermedad celíaca. De hecho, la enfermedad celíaca está considerada una enfermedad autoinmune, porque contiene rasgos o cumple casi todos los requisitos de una enfermedad autoinmune. Digamos que son 2 vías de respuesta anómala del sistema inmunitario: lo que es la alergia, que suelen ser rápidas, suelen poner en riesgo la vida del paciente en casos serios, o una reacción autoinmune, que es una reacción que vamos a decirlo así, se vuelve contra nuestro propio cuerpo, que es lo que le ocurre a un celíaco cuando toma gluten. A nivel intestinal, que es donde el gluten, una proteína, entra en contacto con el sistema inmune, digamos que se pone en marcha todo el mecanismo de defensa como si hubiera entrado un virus, y el mecanismo de defensa lo que hace es una inflamación muy agresiva. Inflamación significa movilización de efectivos a la zona donde se ha producido la supuesta agresión, en este caso el intestino. Y esa inflamación tan agresiva acaba haciendo su función, que es destruir células teóricamente infectadas. Aquí no hay ninguna célula infectada, pero el sistema inmunitario interpreta que las células intestinales se han infectado y las destruye. Y de ahí que poco a poco van acortándose las vellosidades hasta que hay atrofia de vellosidades intestinales, que es lo que digamos, uno de los principales rasgos característicos de la enfermedad celíaca. Luego, esa reacción adversa del sistema inmune puede tener repercusiones en cualquier parte del cuerpo. Luego, en una de las imágenes que he traído, vais a ver todas las partes del cuerpo que se pueden ver afectadas. Por tanto, primera idea clara: ya hemos comido el primer entrante, y si lo digerimos bien, ya tenemos claro que no es una intolerancia, es algo más serio que una simple intolerancia alimentaria, pero no es una alergia, que eso sí que es un problema serio. Si alguien tiene alergia o conoce a algún alérgico, sabe que puede tener una reacción leve, pero puede morir si toma lo que no debe. A un celíaco nunca va a morir por tomar gluten, pero no debe hacerlo, porque además el sistema inmune, cuando aprende a reconocer el gluten, es como si nos hubiéramos vacunado, igual que hemos hecho con el COVID, que entrenamos al sistema inmune para reaccionar rápido. Al celíaco le ocurre igual. Toma gluten, aprende cómo es el gluten, y si en el futuro vuelve a tomar gluten, su sistema inmunitario se va a poner en marcha rapidísimo. Hay que evitarlo. ¿Va a ocurrir? Sí, claro que va a ocurrir. Es difícil no meter la pata, pero hay que evitarlo en la medida que sea posible. ¿El siguiente entrante cuál es? ¿Qué nos toca?
¿Qué es el gluten? Madre mía, ¿qué es el gluten? ¿Qué es el gluten y por qué nos hace daño? Bueno, pues fijaos, el gluten es una proteína tremendamente compleja, muy compleja, y se encuentra en el grano de los cereales que tienen gluten, el principal, el trigo. Y fijaos, por eso me traje esta imagen, os la dejaré por allí para que la veáis. El grano de cereal es una semilla. ¿Y una semilla qué tiene? Pues sobre todo tiene azúcar, que se empaqueta en forma de almidón. Lo tenéis aquí. O sea, sobre todo una semilla tiene almidón, es reserva energética. Agua tiene poquita. Las semillas suelen estar deshidratadas hasta que llega el momento de la germinación y se hidratan. Pero bueno, el grano está sin germinar, deshidratado. Y lo que no es azúcar y no es agua es proteína. En el grano de trigo, el 80% de la proteína es el gluten. O sea, es mayoritaria. Y ya lo que no es gluten, pues bueno, son otros grupos. Se llaman, lo veis ahí, albúminas, globulinas. ¿Vale? El gluten es una proteína insoluble en agua y es tremendamente compleja. Y para que os hagáis una idea, pues más de 100 genes implicados en la fabricación del gluten. O sea, es brutal esa proteína. Cuando alguien quiere estudiar el gluten, lo tiene que empezar a digerir. Esto se puede hacer con proteasas en el laboratorio. Y cuando empezamos a digerirlo, vemos que hay dos grandes fracciones, lo que llaman gliadinas. Si alguien está diagnosticado, le suena lo de gliadinas o anticuerpos antigliadinas, y gluteninas. Bueno, pues las gliadinas son las que resultan más tóxicas para los celíacos. De hecho, si se siguen estudiando, pues hay varias fracciones, alfa, beta, gamma, omega. Bueno, pues las alfa-gliadinas, las omega-gliadinas son las realmente tóxicas para los celíacos, porque son las que tienen mayor capacidad para hacer reaccionar al sistema inmunitario. Ojo, que hay unas gliadinas que se llaman omega, concretamente una que se llama omega 5 gliadina, que puede provocar alergias alimentarias graves. O sea, los pocos alérgicos al gluten que hay seguramente lo son a la omega 5 gliadina, y esto sí que puede provocar la muerte. Hay gente que tiene que llevar adrenalina si tiene alergia a omega 5 gliadina, pero ya digo, es muy poco común y esto lo detecta un alergólogo porque las manifestaciones son las típicas de las alergias. ¿Y qué ocurre con las proteínas que no son gluten? Ya que estamos hablando de trigo y tanto esa moda que hay de que el trigo es un veneno, que no se debería tomar trigo. No sé si habéis leído o habéis oído que hay corrientes, sobre todo en Estados Unidos, que dicen que el gluten hace mucho daño. Bueno, pues resulta que las albúminas, las globulinas, pueden provocar alergias, pero no son alergias alimentarias, pueden serlo, pero son sobre todo alergias por inhalación. ¿A quién le ocurre? A los panaderos o a los pizzeros. Ahí tenéis a Ernesto. Si estás haciendo pizza con gluten, con harina de trigo, puedes acabar desarrollando lo que llaman el asma del panadero. Es una alergia que llaman ocupacional porque está ligada a un oficio y seguramente son globulinas del trigo las que están provocando esta alergia, no es el gluten, ¿vale? Pero bueno, y luego tenemos aquí, habéis oído hablar de los FODMAPs, también las dietas de moda, dieta baja en FODMAP. ¿Para qué se usa la dieta baja en FODMAP? ¿Os suena? ¿Para qué? Para el SIBO o para el intestino irritable, el síndrome de intestino irritable. Pues es verdad, los FODMAPs son carbohidratos fermentables que no somos capaces de absorber, o a lo mejor no somos capaces de absorber de manera eficiente. Por ejemplo, ahí entran, es un acrónimo en inglés, ¿de qué? Monosacáridos, azúcar sencillo como la fructosa, por ejemplo. Disacáridos, es un azúcar doble, vamos a decir, la lactosa. Oligosacáridos, que se subdividen en dos grupos. Los llaman oligofructanos, y eso está en el gluten, en el trigo, por ejemplo. Son polímeros, o sea, son paquetes de fructosa. O bien galactanos, que están en legumbres, en repollo, en la col, en hortalizas. O sea, ese tipo de alimentos vegetales que a ciertas personas le provocan gases o síntomas digestivos son los FODMAPs. ¿Eso es bueno o es malo? Pues es bueno. No digo los síntomas, pero el hecho de consumir FODMAPs es necesario porque aunque nosotros no absorbemos estos componentes o no los absorbemos bien, son muy útiles para nutrir, para alimentar a la microbiota, otra palabra de moda que seguro que habéis escuchado, o sea, a los habitantes de nuestro intestino, sobre todo bacterias, pero también hay hongos, hay levaduras, incluso virus. Bueno, pues en el intestino grueso tenemos bacterias que se alimentan de los FODMAPs. ¿Y qué hacen? Pues fabrican vitaminas que nos vienen muy bien, pues son vitaminas. Generan antimicrobianos, o sea, son antibióticos naturales. Y tienen otro tipo de funciones que son buenas, incluso estimulan el tránsito intestinal. Siempre dicen, hay que tomar fibra para que el tránsito intestinal sea bueno. Esto es verdad. Y eso está en los FODMAPs. O sea que, ojo, con las dietas bajas en FODMAP,
pensando que yo quiero mejorar mi salud digestiva y a lo mejor la voy a empeorar. Que es verdad que los síntomas molestan, pero hay que tener cuidado con ello. Bueno, esto me ha salido del tema, pero es que quería que vierais lo que hay en el trigo, que a veces se asocia con problemas digestivos, que a lo mejor, o problemas de salud que a lo mejor no son deseables. Bueno, el trigo es muy nutritivo y hay que consumirlo, salvo que uno no pueda porque tenga alergia o enfermedad celíaca. ¿Queda clara la idea del segundo entrante? Y ojo, estos FODMAPs seguramente son los culpables de la moda sin gluten, porque sabéis que hay mucha gente que dice voy a ensayar dieta sin gluten, y ensaya dieta sin gluten y de repente se encuentra mejor. Dice, vaya, resulta que soy intolerante al gluten. Bueno, pues aquí a lo mejor lo de intolerancia sí me vale. Si esa persona no es celíaca y tiene síntomas asociados al consumo de trigo, a lo mejor sí que le puedo llamar intolerante al trigo, porque no tiene una enfermedad inmunológica, simplemente tiene síntomas digestivos asociados al consumo de ciertos alimentos, en este caso el trigo. Pero ojo que no es bueno dejar de tomar trigo por el hecho de tener síntomas asociados a trigo. Habría que ir al médico para que identifique si sí o si no hay una enfermedad seria que haya que tratar con una dieta restrictiva, ¿vale? Así que la moda sin gluten seguramente va ligada a los FODMAPs y no al gluten, que la gente dice, no, es que el gluten me genera gases. No, no es el gluten, será lo que rodea al gluten que forma parte del trigo, ¿vale? Por supuesto, un celíaco puede tener síntomas asociados a FODMAPs y desaparecen cuando dieta sin gluten. Pero hay personas celíacas que no tienen síntomas digestivos. ¿Por qué? Porque seguramente a esa persona celíaca los FODMAPs no le sientan mal. Tendrá síntomas de otro tipo, ¿vale? Esta idea también es importante. No es equivalente síntoma digestivo con enfermedad celíaca. Pueden estar ahí o no, ¿vale? ¿Qué nos toca? Cereales con gluten. Esto me lo decís vosotros. ¿Dónde tenemos gluten? Bueno, me has dicho el controvertido. Vamos a dejarlo para luego, la avena. Cebada, centeno y trigo. Y el trigo. Trigo, cebada y centeno. Y variedades. Puse en el menú. Ojo con las variedades. ¿Por qué? Porque hay gente, esto lo vemos en la asociación, hay gente que tiene enfermedad celíaca, se va a un herbolario y en el herbolario le dicen toma pan de espelta que te va a sentar muy bien. Claro, ¿y la espelta qué es? La espelta pues es una variedad de trigo, una variedad a lo mejor antigua, tiene una composición un poco distinta, pero es trigo, al fin y al cabo, y tiene gluten sobrado para hacer daño a una persona celíaca. O el camut, que ahora no se puede llamar camut, hay que llamarlo trigo Khorasan, porque el camut es una marca patentada y entonces es una marca comercial. Que creo que se saltó alguna norma legal, porque no se debería haber podido patentar como marca, pero bueno, entonces se llama trigo Khorasan, es trigo también. Seguramente el herbolario nos dice con muy buena voluntad, toma pan de espelta que te sentará mejor. A una persona intolerante al trigo, no celíaca, que tiene síntomas asociados a FODMAPs, a lo mejor, la espelta seguro que le sienta mejor, porque se digiere mejor. Pero a una persona celíaca, no. Así que ojo con variedades. Y luego tenemos híbridos. Por ejemplo, triticale, es híbrido de trigo y centeno. ¿De dónde viene la palabra? De los nombres latinos de los cereales. ¿El nombre latino del trigo cuál es? ¿Os suena? Triticum, es el género. Y el nombre del centeno es secale. Se llama secale, es el nombre latino. De ahí lo de triticale. Y luego hay otro híbrido que es tritordeum, de trigo, triticum, y cebada, que es ordeum. Vale, entonces de ahí sale la palabra. Pues también son problemáticas para los celíacos. Tienen gluten y no se deben consumir. ¿Vale? Hemos acabado con los entrantes. Ahora vamos a por los platos fuertes. Por cierto, hablando de triticum y todo esto, el gluten de trigo lo llamamos gliadinas de forma general. Al gluten de centeno lo podemos llamar secalinas, digamos tirando de su nombre latino. Al gluten de cebada lo podemos llamar ordeínas, ¿vale? Son proteínas equivalentes y son tóxicas para los celíacos. Primer plato principal, enfermedad celíaca a vista de pájaro. Bueno, esta era otra imagen que os quería traer, porque bueno, yo creo que es muy básica para resumir, porque aquí he metido un poco un popurrí para no dar una charla completa de la enfermedad, pero sí las ideas principales. La primera es la definición, aunque no la he comentado antes, la definición que utilizamos es enfermedad sistémica con base inmunológica. Lo de la base inmunológica ya hemos explicado lo que es, no es una simple intolerancia. Sistémico quiere decir que puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Esto me imagino que lo sabéis quien tiene la enfermedad, que no es un problema solo digestivo.
Puede haber problemas reumáticos, neurológicos, reproductivos, cualquier función. Bueno, a nivel epidemiológico, prevalencia. Prevalencia es cuánta gente está afectada. 1 de cada 100 de la población total. 1 de cada 100. Lo que ocurre es que diagnosticada no llega al 30% del total de casos. Se suele decir que por cada celíaco diagnosticado hay entre 5 y 8 sin diagnosticar. Con lo cual, si aquí, claro, ahora ya estamos un grupo bueno, si todos los que estáis aquí tuvierais enfermedad celíaca, pues a lo mejor lo sabe ella no, ella no, él no, ella no, ella no. Ella sí lo sabe y los que están detrás no lo saben. Aquella sí lo sabe, pero estas 3 no lo saben. Hay mucha gente sin diagnosticar todavía, mucha gente. Porque no va al médico o porque va al médico y el médico no sospecha que va a tener la enfermedad, porque a lo mejor no tiene síntomas digestivos muy llamativos y los síntomas no digestivos no le hacen sospechar al especialista de turno que eso pueda tener que ver con un problema alimenticio, que al fin y al cabo es lo que ocurre. Ratio mujer-varón. Bueno, pues por cada hombre afectado hay 2 mujeres afectadas. Es una enfermedad, se suele decir, con cara de mujer. Bueno, no sé si tiene cara de mujer o no, pero hay más mujeres que hombres. No es raro, ¿eh? Es una enfermedad autoinmune y no es raro que una enfermedad autoinmune sea más común en mujeres. El motivo no está bien demostrado, probablemente son temas hormonales, que es lo que más diferencia a un hombre de una mujer a nivel fisiológico, a nivel de comportamiento de su cuerpo, ¿vale? De hecho, fijaos que no es raro que una mujer debute como celíaca a raíz del embarazo, por ejemplo, que es imaginaos el batiburrillo hormonal que provoca el embarazo, o cuando llega la menopausia, o sea, hay picos, o cuando llega la primera menstruación. Tenemos picos de diagnóstico según la edad. En el caso de la mujer se ve muy claro por los cambios hormonales asociados a su ciclo vital, por decirlo así. Entonces seguramente tiene que ver en parte por ahí. ¿Qué más podemos decir de la enfermedad? Bueno, a nivel de pruebas, todas las personas celíacas obligatoriamente tienen que tener predisposición genética. Hay unas variantes genéticas de riesgo, hay unas variantes genéticas que no son de riesgo. Es obligatorio tener genética de riesgo. Así que el 100%, nunca pongo el 100%, pero casi, de las personas celíacas tienen predisposición genética. Luego hay un marcador en sangre muy útil para el diagnóstico, que son los anticuerpos, pero estos no siempre están elevados. Un 85% de los celíacos tienen anticuerpos, un 15% de los celíacos no tienen anticuerpos elevados en sangre. Es lo que llamamos enfermedad celíaca seronegativa. Pero bueno, como la mayoría sí, cuando sospechamos la enfermedad en una persona, lo primero, analítica de sangre, incluyendo los anticuerpos. Esto el médico del centro de salud lo puede marcar y el laboratorio los analiza. Si están elevados, hay que acudir al digestivo porque la prueba confirmatoria es una biopsia de intestino delgado, del duodeno. Se hace mediante endoscopia, estuvo por la boca. ¿Y qué podemos ver en la biopsia? Pues habitualmente o tradicionalmente hemos dicho que un celíaco tiene atrofia de vellosidades intestinales. Recordad esa inflamación tan agresiva. Esos linfocitos, se llaman así, los efectivos del sistema inmune, son glóbulos blancos que actúan en enfermedad celíaca, que están matando células intestinales. Habitualmente provocan atrofia, a veces no. En niños sí, pero en adultos puede ocurrir que no haya atrofia de vellosidades. Esto dificulta mucho el diagnóstico. Sí que hay una inflamación muy característica que se puede evaluar. Entonces, bueno, son los rasgos, vamos a decir, anatómicos, si quieres, de una persona celíaca. Dime. Una pregunta. La prueba de biopsia se tiene que hacer cuando se está consumiendo. Sí. ¿Qué pasa cuando se lleva ya mucho tiempo sin comer gluten? Pues que la prueba sale negativa. Esa pregunta es muy buena. Las analíticas y las biopsias, o sea, la genética no cambia, da igual lo que uno coma, pero anticuerpos y biopsia empiezan a recuperarse, o sea, los anticuerpos a bajar en sangre y el intestino a regenerarse cuando uno deja de tomar gluten. Bien, es verdad que va a tardar los anticuerpos en torno a 1 año, el intestino tarda de 2 a 5 años en regenerarse, pero se regenera. Pero claro, si yo sospecho la celíaca en una persona que ya está sin gluten, tengo que decirle que tiene que volver a tomar gluten. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas mínimo. A mí me han hecho la prueba, me han hecho la biopsia y yo no tomaba ya gluten. ¿Cuánto tiempo? Hay una prueba que al parecer hay no sé qué del el linfograma. Si no toma gluten. Y a mí me han detectado que soy celíaca con esa prueba. Con el linfograma, y te lo han hecho en el Clínico o en la Jiménez Díaz o en el Ramón. Pero ojo, que ahora ya para esa prueba que te han hecho a ti están recomendando tomar gluten también, porque hay pacientes
que no mantienen el patrón. A mí me dijeron que si la cita no le incorpore, no la Sí, eso es verdad. Esta chica es una estudiante avanzada, porque esa prueba, el Hospital Pionero era Ramón y Cajal, en Madrid. Y en el 2018 el Ministerio de Sanidad, en el nuevo protocolo para el diagnóstico, incluyó esta prueba y ahora los hospitales la tienen que implantar y se está extendiendo poco a poco para personas que no tienen, o sea, que están sin gluten y no toleran volver a tomar gluten, que yo me imagino que es algo que te pasaba a ti, a lo mejor. Yo le decía que si alguna vez tomaba algo de gluten, que no notaba especialmente molestia, pero que yo a nivel de ejercicio nunca terminaba de estar bien. Y que algo me pasaba y hacía fuerza de buscar médicos, de preguntar, de recorrerme medio Madrid y medio Granada, que yo soy de allí, para encontrar que aquí me diera una respuesta. Era complicado. Me han dicho que soy celíaca, pero hace años me dijeron que era intolerante por la analítica. Claro. Por eso yo me diagnostiqué. Bueno, calculad que la norma, sobre todo si el hospital al que vais no tiene implantado el linfograma intraepitelial, que es así como se llama, o la citometría de flujo es como se llama en realidad. Es una técnica, se utiliza sobre todo para leucemias, pero hay una investigadora que trabaja en enfermedad celíaca y dice también me vale para enfermedad celíaca, no tiene nada que ver, no os asustéis. Pero es que lo que hace es rastrear, digamos, el repertorio de proteínas que hay en la superficie de las células. Esto en las leucemias es muy útil, pero es que en enfermedad celíaca también, porque hay un repertorio diferente en los linfocitos de una persona celíaca y generalmente se mantiene durante bastante tiempo. Por eso no hace falta volver a dar gluten, aunque es deseable. Mínimo 2 semanas, deseable de 4 a 6 semanas. La cantidad, el equivalente a 4 rebanadas de pan blanco al día, es lo que se debería tomar, que vienen a ser 10-12 gramos de gluten, que no es poco, para que sea fiable. Hay gente que no lo soporta, pues no lo puede hacer. Y entonces el linfograma sería muy útil para la gente que no lo soporta. Eso en cuanto a las pruebas. Vale. Tratamiento. Perdón. Tú tenías una también. En la parte de la predisposición genética, porque a mí me hicieron la biopsia y salió negativo y la analítica negativo. Y después de muchos meses y recorrer medio Madrid, me mandaron a hacer la genética de gluten con esos dos. El HLA. Ajá. Sí. Y como que, o sea, me dijo el médico que me está viendo ahora, después de muchos médicos, que no es celiaquía, más sí como una sensibilidad. A ver, la genética. Porque salió como un alelo en cada uno, positivo, pero tampoco Mirad, no sé. sin sacaros sangre o saliva y sin hacer ningún estudio, te digo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo. ¿Qué quiere decir esto? 1/3 de la población es positiva en la genética de enfermedad celíaca. 1/3. Eso es mucho. Pero la celíaca no afecta al 30% de la población, afecta al 1%. Entonces la genética positiva no te dice nada. Te dice que puedes tener la enfermedad o desarrollarla en el futuro. La genética negativa sí que es útil, porque descarta la enfermedad de plano. O sea, la genética se hace para descartar. Por ejemplo, imagínate, ella está sin gluten, no sabe si es celíaca. Y le dice a su médico, tienes que volver a tomar gluten para hacerte las pruebas. Dice, me sienta fatal, es que no quiero volver a tomar gluten. Que me hagan el linfograma. Pues en el hospital no tenemos el linfograma. Bueno, pues hazme la genética, porque si es negativa, es absurdo tener que volver a tomar gluten para hacer pruebas. O sea, la genética se usa para descartar. Y para casos, si sale positiva, pues tienes que pasar por el trance de volver a tomar gluten. ¿Qué más contamos de la enfermedad? El tratamiento. Dieta sin gluten, no hay otra. El gluten es el interruptor del sistema inmunitario estropeado que tienen los celíacos. La única forma de frenar eso es quitar el estímulo, que es quitar el gluten. Por eso hay que hacer dieta sin gluten estricta para siempre. Cuando yo me voy a recuperar, si hago dieta sin gluten, de aquí a un año ya no tendré anticuerpos. Si tenía anemia, que es una alteración analítica bastante común, desaparecerá la anemia. Si tenía elevación de las enzimas hepáticas, transaminasas, bajarán a su rango normal. Si me faltaban vitaminas del grupo B, que eso también puede estar en una persona celíaca, eso se habrá normalizado. En fin, todo lo que esté alterado en sangre en un año va a estar resuelto. Los síntomas, por supuesto, los síntomas digestivos en cuestión de semanas han mejorado y se han resuelto. Síntomas extradigestivos a lo mejor tardan 4 meses en normalizarse, pero se normalizan. Y a partir de ahí, la persona está, entre comillas, sana. Quiere decir que si le evalúa un médico que no sabe que esa persona es celíaca, va a decir, estás perfecto, perfecta. Pero la persona ya sabe que tiene una enfermedad y que si vuelve a tomar gluten, todo vuelve a aparecer. Y ojo que no siempre aparece inmediato. Hay gente, sobre todo adolescentes, cuando empiezan, imaginaos un peque diagnosticado de bebé o de niño,
y aprende a comer sin gluten y lo hace muy bien en su casa, en el cole, pero llega a la adolescencia, empieza a salir con los amigos y le da corte decir que tiene la enfermedad, o a lo mejor no le da corte, simplemente es rebelde y se va, claro, si se va a Pizza Natura, pues a lo mejor no tiene problemas, pero si se va a un kebab, imagínate, que no va a ser sin gluten, y se toma un kebab con gluten, o todo lo que rodea que tiene gluten, y resulta que no le sienta mal. No se lo dice a sus padres, pero otro día prueba y no le sienta mal. Y al cabo del tiempo ya se dice a sus padres que no soy celíaco, que me he curado. Esto pasa, ¿eh? No digo que se curen, digo que pasa la situación de que soy celíaco, que me he curado. Hay gente que tarda en recaer, pero acaba recayendo. Y a lo mejor acaba recayendo con una enfermedad autoinmune adicional, que puede ser diabetes tipo 1, puede ser una tiroiditis, puede ser lupus, puede ser psoriasis, puede ser alopecia, y son enfermedades que ya no tienen vuelta atrás. Esas sí que no tienen vuelta atrás. Una vez que saltan, ya puedes hacer dieta sin gluten, que la alopecia va a ser alopecia, la diabetes va a seguir siendo diabetes, con todo lo que implica. Ojo con eso. Entonces, bueno. Una persona que no es celíaca de obesidad, sino que tiene sensibilidad o intolerancia, funciona, por ejemplo, si es que se consume todos los días microdosis de gluten como para acostumbrar al cuerpo. No. Y luego en los tratamientos te voy a contar sobre eso. Tengo que hablar de la avena, que creo que está en el menú, y tengo que hablar de los tratamientos que están en el menú también, en los postres creo que están. ¿Qué más os cuento de la enfermedad celíaca? Vale, por supuesto, si la hacemos bien, nos recuperamos, pero hay enfermedades asociadas, os he dicho diabetes, tiroiditis. No está excluido el riesgo de una persona celíaca haciendo bien la dieta evite estas enfermedades. O sea, a pesar de eso pueden saltar. Lo que pasa es que no van a saltar con mayor probabilidad que en una persona sana, es lo que quiero decir. Digamos que si el riesgo de cualquier persona de padecer una enfermedad autoinmune está aquí, a lo mejor la persona celíaca cuando toma gluten, ese riesgo sube. Cuando empieza dieta sin gluten baja al nivel normal. Eso no quiere decir que uno esté libre de sufrir esas patologías. Lo que sí evitamos son las complicaciones que he puesto aquí, luego las miráis si queréis, de todo tipo. Podemos empezar por la piel. Hay problemas dermatológicos asociados a la enfermedad celíaca que si no estaban ahí antes, pueden aparecer si yo tomo gluten. Problemas neurológicos, que pueden ser periféricos. Periféricos quiere decir, por ejemplo, que puedo sufrir parestesias. Parestesias, adormecimiento de extremidades, hormigueo. ¿Os ha pasado alguna vez que os hormiguea, o se os queda dormido un brazo, una mano, un pie, una pierna, con cierto hormigueo, como sin fuerza? Eso es un problema neurológico, una pérdida de sensibilidad de los nervios periféricos, y eso lo puede provocar la enfermedad celíaca. Un inciso. La falta de vitamina B12 es una de las principales causas de parestesias. Esa falta de vitamina B12 puede tener su origen en la enfermedad celíaca por un problema de mala absorción, pero le ocurre con frecuencia a personas vegetarianas y veganas. Ojo, porque no tienen aporte de vitamina B12 y se deben inyectar B12, porque esto no es bueno. No es bueno que te falte B12. Y no es raro, que haya parestesias asociadas a dietas vegetarianas o veganas. ¿Qué más le puede pasar? Problemas neurológicos periféricos y luego centrales. Centrales son migrañas, pueden ser pérdida de concentración, falta de concentración, esto que llaman, en inglés llaman foggy mind, que es mente nublada. Yo recuerdo una matemática que trabajaba en la asociación, o sea, no trabajaba en la asociación, trabajaba en, no sé en qué, en algo de computación. Y cuando tomaba gluten, me decía, es que tomo gluten y me tiro 2 semanas de que no doy pie con bola en el trabajo, porque tengo que retener, yo qué sé, operaciones matemáticas, o si estoy programando secuencias de comandos, y soy incapaz de retener y de hilar. O sea, hay gente que lo tiene clarísimo, que le provoca eso. A partir de ahí, cualquier problema neurológico podría ocurrir, demencias tempranas, hiperactividad. Esto también es muy curioso. Los papás, por ejemplo, lo notan en niños celíacos que son insoportables. Cuando por fin descubren que tiene la enfermedad celíaca, el niño se queda como una malva. Dicen, pero este crío, que no para de tener rabietas, se nota mucho. En adultos yo creo que también pasa, pero claro, nadie lo cuenta. Si es la pareja, pues no dice el marido, pues mi mujer estaba insoportable antes, o el marido no había quien le tragara y ahora está, vamos, increíble de sosegado y de, bueno, parte neurológica, parte endocrina, hormonal.
Esto se mezcla con sistema de hormonas, sistema inmune, porque fijaos que la tiroiditis autoinmune, que se asocia mucho con la enfermedad celíaca, es una enfermedad autoinmune pero que afecta a una glándula endocrina, o sea, al sistema hormonal, a la glándula tiroides. O la diabetes tipo 1 afecta al páncreas, que está implicado en el control de la glucemia, que es un control hormonal. También hay mucho problema en huesos y músculos, por ejemplo, osteopenia, que es una... Bueno, sabéis que hay unos baremos para ver si el hueso está poco mineralizado, tiene osteopenia, o muy poco mineralizado, ya tiene osteoporosis. Pues puede ocurrir que aparezca antes y avance más rápido en una persona celíaca no diagnosticada. De hecho, cuando se detecta la enfermedad celíaca antes de los 20-25 años, se recupera el hueso, pero si se detecta más tarde, el hueso ya no se recupera. Sí que es verdad que con la dieta sin gluten podemos frenar el avance rápido de la osteoporosis, pero ya no se recupera lo que se perdió. ¿Y por qué la osteoporosis? Siempre hemos dicho, pues falta de vitamina D, falta de calcio. Pues puede que sí, pero puede que no, porque el hueso también tiene su control hormonal de construcción-destrucción y está demostrado, en algunos casos, que hay un problema autoinmune que interfiere en el control hormonal de la mineralización del hueso. Con lo cual, ahí ya se vuelve a mezclar autoinmunidad, control hormonal o simplemente mala absorción de nutrientes. ¿Qué me dejo? Sistema reproductivo, infertilidad. Hay personas que tienen infertilidad asociada a enfermedad celíaca, hombres o mujeres. En el caso de mujeres, alteraciones menstruales. Una primera menstruación que llega tarde en una chica adolescente. O tiene menstruaciones irregulares. O una menopausia temprana en una mujer madura. Conozco mujeres que son mamás de celíacos, que ellas no tienen diagnosticada la enfermedad y me comentan que les ha llegado la menopausia con 40 y poquitos años. Eso es muy temprano. Entonces le decimos, nunca te han investigado si tienes enfermedad celíaca, no vaya a ser. Y eso ya no tiene vuelta atrás. O abortos de repetición, a lo mejor conseguimos un embarazo y en las primeras semanas de gestación la mujer aborta y no hay nada que funcione, tratamiento de fertilidad, ni vitaminas, nada. Descubrimos que tiene enfermedad celíaca, esa mujer empieza a dieta sin gluten y en 6 meses consigue un embarazo y no aborta. Y el bebé sale perfecto. O sea, ¿me dejaré algún sistema? Pues sí, hemos visto piel, nervioso, hormonal, huesos, músculos, reproductivo. Bueno, la celíaca puede tocar cualquier parte del cuerpo, quedaos con esa idea, ¿vale? De ahí la importancia de Ernesto cocinar seguro, que lo hace, y los que coméis, vigilad siempre, incluso cuando vengáis aquí a Pizza Natura, tenéis que decir, ¿tengo enfermedad celíaca? Bueno, aquí no va a haber problema, que todo es sin gluten, pero hay sitios que tienen con y sin gluten. Siempre hay que decirlo, siempre, obligatorio. Bueno, este era uno de los platos principales gordos. Vamos a otro más liviano. ¿Cuál toca? ¿Cuánto gluten es? Bueno, esta pregunta es muy buena. ¿Cuánto gluten es sin gluten? Debería acabar a las 9, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Cuánto gluten es sin gluten? ¿Sin gluten significa cero gluten o no? ¿Qué pensáis? Debería serlo, pero ¿lo es? Bueno, ¿cuándo recordáis vosotras que empezasteis a leer sin gluten las etiquetas? ¿Siempre se ha etiquetado sin gluten o empezó en algún momento dado? ¿Lo asociáis a algún supermercado que empieza por M? Bueno, en el año 2009 entró en vigor un reglamento a nivel europeo que definía lo que significa sin gluten y establecía qué se puede o qué se debe o qué no se debe etiquetar sin gluten, en 2009. Fue Mercadona el primer supermercado que, echando mano de este reglamento, empezó a poner sin gluten en los productos de su marca que cumplían lo que establecía este reglamento. Fue el pionero, por eso todo el mundo asocia el sin gluten con Mercadona. Pero bueno, fue el primero, pero luego ya fueron sumándose todos los demás. El reglamento europeo dice que sin gluten significa no más de 20 miligramos de gluten por kilo de producto. Eso es las famosas 20 partes por millón, 20 ppm. Así que un producto manufacturado, considerado sin gluten o apto para celíacos, puede tener hasta 20 miligramos de gluten por kilo de producto. ¿Y eso la gente lo tolera o no lo tolera? Sí. La gran mayoría sí, puede haber gente que no. Pero lo descubrimos cuando una persona al cabo de un año, si sigue con anticuerpos elevados o con síntomas, en la asociación tenemos una compañera que es Blanca, que es experta en detectar los fallos en la dieta. Entonces, cuando una persona nos llama, oye, que llevo un año y que sigo mal,
Blanca revisa todo lo que come, casi siempre detecta que hay un fallo, es un fallo habitual. Una cantidad pequeña, pero un fallo, una marca que tiene gluten y pensaba que era sin gluten, no sé, hay un fallo. Se corrige y ya está, pero hay gente que no comete fallos. Oye, pues tu dieta sin gluten la estás haciendo perfecta. Entonces empieza a ver el volumen de alimento que come y cuánto consume natural y cuánto consume envasado. Y claro, se da cuenta que consume demasiado productos envasados. Oye, estás tomando muchísimos embutidos, que son productos, aunque sean sin gluten, que se pueden acercar a las 20 partes por millón. Y esa cantidad diaria, en tanta cantidad, puede llegar a un límite que haga saltar otra vez tu sistema inmunitario. Hay que restringir eso. Y esto pasa. Fijaos, todo este reglamento viene de un estudio italiano, porque es verdad que en Italia se ha investigado mucho enfermedad celíaca, la pizza, la pasta. Será por eso, pero está muy, muy investigada la enfermedad celíaca a nivel médico y a nivel de alimentación también. Pues allí hay a lo mejor os suena, se llama Carlo Catassi, es un pediatra que trabaja en la Universidad de Ancona, y él, pues hace ya muchos años, en el 2007, no hace tanto, bueno, 16 años, se planteó cuánto gluten tolera un celíaco, así que se buscó voluntarios celíacos y durante no sé cuánto tiempo estuvo, yo creo que estuvo meses, dándoles una cantidad diaria. Hizo grupos, pues a este grupo le voy a dar 10 miligramos diarios, a este grupo le voy a dar 20, a este grupo 50, a este grupo le voy a dar 100, a este grupo 500, que 500 miligramos son medio gramo. Los de 500, por supuesto, todos recaían, porque les iban haciendo biopsias analíticas. Los de 100, todos recaían. Los de 50, la mayoría no recaían. Los de 50 miligramos totales al gluten. En el grupo de 10, casi nadie recaía. Había algunos poquitos que sí. Entonces, claro, lo que se calculó al hacer la legislación europea es, bueno, si la gran mayoría de celíacos toleran 50 miligramos al día, vamos a limitar los productos sin gluten a 20 miligramos por kilo, porque para llegar a 50 miligramos totales, ¿cuántos kilos habría que tomar? Venga, matemáticas. 20 más 20 más 10. 20 miligramos por kilo, pues 2,5 kilos. Claro, ¿quién toma 2,5 kilos al día de productos manufacturados? No es fácil llegar. Entonces es una cantidad que me asegura, a las 20 partes por millón, que yo no voy a llegar al límite de 50 diarios. Pero no hay que abusar de productos manufacturados. Luego tenemos ese pequeño grupo de celíacos que con 10 miligramos recaen. 10 miligramos son medio kilo. Y medio kilo ya sí que es fácil de tomar. Entonces, lo de cuánto gluten que pone ahí en el menú, que cuánto gluten es mucho gluten, pues esa es la cantidad. ¿Vale? Queda clara la idea y queda claro cómo hay que alimentarse. Productos naturales en la medida de lo posible, para evitar las ingestas accidentales. ¿Qué nos toca? Bueno, en la venta de las etiquetas. Ah, claro, esto venía ligado al sin gluten. El laberinto de las etiquetas. Les he pedido antes, pero no han podido sacar un tomate natural, una lata de tomate triturado y un brick de tomate frito. Así que imaginad que yo tengo los tres productos aquí. Cojo el tomate. ¿El tomate es sin gluten o es con gluten? Sí. ¿Y el nivel de gluten qué será? ¿0 o hasta 20 partes por millón? 0. Así que el tomate me lo puedo tomar sin problemas. Ahora tengo aquí una lata de tomate triturado. ¿Es sin gluten o podría tener gluten? ¿Qué pensáis? ¿Podría tener gluten? Pues no. El tomate triturado no puede tener gluten. Ningún tomate triturado tiene gluten. Podéis comprar la marca que os dé la gana. Ahora voy al tomate frito. Ese sí podría tener gluten. Por tanto, yo el tomate de la mata me lo puedo tomar sin problemas. El tomate triturado también. Yo ya sé que es sin gluten siempre. El tomate frito va a depender de quién lo fabrique. Va a depender de la marca. La composición del tomate frito está catalogada como salsa. Admite ingredientes derivados de cereales con gluten. Entonces, que tenga gluten o no va a depender de quién lo fabrique y los ingredientes que use. Por eso el tomate frito hay que elegir la marca que compra, la pesadilla de los celíacos. Marca sí, marca no. En la asociación, la nuestra y cualquier asociación, entregamos un librito muy cómodo que se llama Comer sin gluten, donde catalogamos los productos en verdes o amarillos. Los verdes sería, por ejemplo, el tomate triturado. Los verdes nunca tienen gluten, así que no hay que andar preocupándose de marca. Yo sé que lo puedo tomar. Un yogur natural, por ejemplo, es verde también. Pues ya ahí no me preocupo. Ahora, los amarillos, ya sí que me tengo que preocupar de la marca que compro. Entonces, a los celíacos, a los socios, les entregamos un librito más gordo, donde están desglosadas las marcas que son sin gluten de esos productos. Así que siempre decimos a un celíaco, vete a la despensa de tu casa con el librito verde-amarillo.
Lo que sea verde lo sigues comprando, lo que sea amarillo tienes que chequear si la marca que compras habitualmente es con gluten o sin gluten. Y eso lo ves en el librito de marcas o en la aplicación del móvil que es más cómodo. ¿Que el tomate frito que estás comprando es con gluten? Tendrás que buscarte una marca que sea sin gluten. Vale. Y ahora el laberinto, que es a lo que voy, al laberinto. ¿Por qué el laberinto de las etiquetas? ¿El tomate puede estar etiquetado sin gluten? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? Es sin gluten. ¿Le puedo poner una pegatina que ponga sin gluten? No, se puede. Yo tengo que saber que es sin gluten, obviamente si es un tomate. El tomate triturado es un producto verde. Todos los tomates triturados, da igual la marca, son sin gluten. ¿Se puede etiquetar sin gluten? ¿Qué pensáis? La normativa alimentaria no permite destacar en un producto una cualidad que es compartida por productos equivalentes. Así que si ningún tomate triturado tiene gluten, ningún fabricante puede poner sin gluten en esa marca concreta. Igual que ocurre en el yogur natural, por ejemplo. No me vale que Danone ponga sin gluten cuando Hacendado también es sin gluten y cualquier otro es sin gluten. Así que los productos verdes hay que conocer que son verdes, porque no ponen sin gluten y se pueden consumir. Y de hecho son los que menos riesgo tienen dentro de los manufacturados. Fijaos lo que se encontró Blanca en el año 2009, cuando salió este reglamento en vigor. ¿Qué hacían los celíacos cuando salían del hospital diagnosticados? En vez de venirse a la asociación a que les contáramos esto, se iban a Mercadona. Y ramplaban con todo lo que ponía sin gluten. ¿Qué pasa? Que no tomaban productos naturales, el tomate, ni tomaban productos verdes. Porque como no ponía sin gluten, pensaban que tenían gluten. ¿Qué ocurre? Que todo lo que consumían eran productos muy procesados y no se recuperaban. Llevan tanto producto procesado que no se recuperaban. Y nos costó trabajo y trabajo y trabajo deshacer esa idea de que no solo lo que pone sin gluten es sin gluten. Porque ahora voy al tomate frito. ¿Puedo poner sin gluten en la etiqueta? Sí, sí es sin gluten. Y si es sin gluten, ¿estoy obligado a poner sin gluten? ¿Qué pensáis? Ese es el laberinto. Un producto amarillo que es sin gluten no está obligado a poner que es sin gluten. Pero alguien no querría poner, o sea, te distingue de los demás, ¿no? Te distingue de los demás, pero también piensa que si pones sin gluten y tienes una inspección en la fábrica, una inspección alimentaria, y un lote resulta que tiene 25 partes por millón, te sancionan. Entonces hay fabricantes que lo hacen bien, saben que lo hacen bien, pero no ponen sin gluten. Y bueno, en los listados nuestros sí que vienen, porque son sin gluten, nos han pasado la información, pero la etiqueta no tiene por qué ponerlo. Con lo cual no hay que ir ciegos a lo que pone sin gluten, porque lo que pone sin gluten va a ser solo los amarillos cuyos fabricantes hayan optado por ponerlo. Fijaos lo que es el embudo que se está provocando. ¿Vale? ¿No te cae entonces como la contaminación cruzada o el tema de que puede en la fábrica haber Vale. algunas trazas dentro de los sin gluten? Pues en los productos verdes no va a haber contaminación cruzada, en los amarillos podría haberla. Y para rizar el rizo del laberinto de las etiquetas hay un reglamento de alérgenos. Y el reglamento de alérgenos obliga a declarar 14 alérgenos. Bueno, 14 sería así, ¿no? O así. Bueno, 14 alérgenos. Entre ellos figuran los cereales con gluten, pero cuando se añaden como ingrediente, no cuando están como traza, como contaminante. Entonces, un fabricante, un producto verde no va a tener trazas, un producto amarillo puede tener trazas no declaradas. Por eso, si no pones sin gluten, no me fío salvo que esté en nuestro listado, porque en ese caso tampoco hay trazas. Así que si yo cojo un tomate frito, leo ingredientes y no hay gluten, no pone sin gluten y no declara trazas y no está en los listados, no me fío. ¿A que te habéis perdido en el laberinto ahora mismo? ¿Y usaría con los poneras trazas? No, porque no sabemos si está por encima de 20 o por debajo de 20. Entonces, ante la duda, mejor no. Ahora bien, si el fabricante declara trazas, que es su opción, y entre las trazas declaradas no está el gluten, entonces sí que me fío. Vale, en ese caso la etiqueta sería menos laberíntica, o por lo menos llegaría a la salida del laberinto. Pero veis que esto es muy complejo, esto es complicado y confunde mucho. Productos amarillos, y estamos hablando de los amarillos. Ese problema no está en naturales, no está en verdes, pero sí en los amarillos. ¿Vale? Jaime, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir? Yo creo que sí. Venga. Sí, sí, o sea, Bueno, lo que digáis. Lo que quiera la gente. Si se parece guay, si no. Queda poco, yo creo. ¿Qué nos toca? A ver. Defíname lo que quieras. Los postres ya son ligeros. Aquí dura poco ya.
No me he dejado nada, ¿no?, del laberinto de las etiquetas, ni nada de esto, ¿no? Porque habíamos puesto aquí la enfermedad a vista de pájaro, cuánto gluten es sin gluten, las 20 partes por millón y las etiquetas, sí. Eso es lo que yo quería comentar. Reglamento de alérgenos, reglamento europeo del sin gluten. Almidón de trigo, cerveza y productos de avena sin gluten. Uy, ¿me fío o no me fío? Hay cervezas que pone sin gluten, está hecha con cebada. La hay y se comercializa y es apta para celíacos. Hay pizzas, creo que Mercadona tenía pizzas sin gluten con almidón de trigo, que era sin gluten. Y tenemos productos sin gluten a base de avena. ¿Me fío o no me fío? Bueno, lo que dice la ley es, si yo analizo el producto y no hay más de 20 partes por millón, eso es sin gluten. Pero no hay que perder de vista que son ingredientes derivados de cereales con gluten. Siempre me queda la duda de si el método analítico está detectando todo lo que pueda haber tóxico ahí. Porque no es lo mismo, oye, pues una contaminación que un ingrediente en todo su ser derivado, como ocurre en la cerveza, que se elabora con cebada. Entonces estos productos los tenemos siempre en cuarentena y decimos, una persona recién diagnosticada, que los deje aparcados hasta que esté recuperada, así que mínimo un año haciendo dieta sin gluten. Cuando ya el médico nos ha dicho, recupera, ya no hay anticuerpos, ya no hay síntomas, ya te doy de alta y ya hace los controles anuales en el centro de salud. Bueno, pues ahí empezamos a probar la cerveza sin gluten, la avena sin gluten o aquello que tenga almidón de trigo. ¿Por qué? Porque así vamos a poder detectar si nos sienta bien o no. Hay gente que no le sienta bien. Concretamente la avena. Os he dicho antes que en el gluten de trigo se llama gliadina, el gluten de centeno se llama secalina, el gluten de cebada se llama ordeína y el gluten de avena se discute si se debe llamar gluten o no. Vamos a llamarlo avenina. A mí me da igual si lo llamo gluten o no porque ahí hay discusión. Digamos que trigo, cebada y centeno son especies hermanas, la avena es una prima. Os he dicho antes que el gluten es el 80% del contenido proteico en el grano de trigo. En la avenina es solo el 20%, así que es poquita. Si yo cojo la avena y la llevo al laboratorio y cojo linfocitos de un celíaco que sé que ya saben cómo es el gluten y los enfrento a la avena, se activan, pero se activan poco. O sea, es difícil activar un linfocito de un celíaco con avena. Con trigo se pone como una moto el linfocito, pero con avena es complicado, hasta el punto de que se considera que es tolerable. Por la mayoría, hay una letra pequeña que dice que hay un pequeño porcentaje de celíacos que reaccionan a la avena. Tradicionalmente se ha considerado que la avena era tóxica porque los celíacos no la toleraban bien, pero luego se vio que era porque estaba contaminada, con cebada, con trigo. Entonces, lo que dice la norma ahora es, cuando elabores un producto a base de avena para celíacos, garantiza que no haya contaminación en ninguna etapa del proceso, ni en el campo de cultivo, ni en la maquinaria, ni en el molino, ni en la línea de envasado, y luego lo analizas y que tenga menos de 20 partes por millón. Y si es así, ya sí lo puedes comercializar. Aquí sí que es obligatorio que pongas sin gluten, por cierto, para no confundirla con la avena de consumo general, que puede estar contaminada. Lo mismo ocurría con la pasta de arroz. Hay pasta de arroz de consumo general que estará contaminada y hay pasta de arroz para celíacos. Ahí sí que es obligatorio que pongas sin gluten. O la harina de maíz. Hay harina de maíz de consumo general, va a estar contaminada. Hay harina de maíz para celíacos. Ahí obligatoriamente pondrás sin gluten para que no os equivoquéis. Ojo con eso también. ¿Vale? Entonces queda claro el tema de la avena, almidón de trigo y ojo, la cerveza. Vuelvo a las 20 partes por millón. ¿Os gusta tomar cerveza? ¿Cuánta cerveza podéis tomar? ¿Un tercio, 2 tercios, 3 tercios en un día? ¿Alguien llega a 1 litro de cerveza en un día? 1 litro de cerveza es 1 kilo. 1 litro de cerveza es 1 kilo. Y eso ya puede llevar 20 miligramos de gluten. Y si en el día he tomado pan sin gluten, galletas sin gluten, tomate frito, no sé qué, me puedo acercar a las 50 miligramos totales. Ojo que la cerveza es un alimento líquido y los ingredientes de un alimento líquido se absorben más rápido y con mayor eficacia. Entonces, 1 kilo de pan sin gluten a lo mejor no me hace tanto daño como 1 litro de cerveza. Esto hay que considerarlo también, ¿vale? Siguiente postre. Estamos acabando. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Hay que comprarlo sin gluten o no? Gel de baño, cremas, pintalabios, pasta de dientes. Hay ya marcas que se comercializan sin gluten de cremas. ¿Qué os parece?
Moda absurda, necesario, importante considerarlo. Supongo que la pasta de dientes siempre te la traen, luego la crema, no sé si absorbe igual en este nuevo tema. Me gusta su punto de vista. A ver, es que claro, yo no uso redes sociales, pero en la asociación tenemos que seguir los grupos. Hay grupos que son muy alarmistas, que si el gel de avena, que si tal, que si me ha dado reacción. Si algo de eso te da reacción, no va a ser por ser celíaco. Va a ser porque te da reacción y puede ser el gluten o puede ser otro componente del cosmético. Eso lo tendrá que investigar un dermatólogo o un alergólogo y ya está. O sea, una persona celíaca, claro, dice, es que he usado gel de avena y me ha dado reacción, vale, te ha dado reacción, pero no es por la enfermedad celíaca. El gluten que pueda contener un cosmético haría daño si lo ingiero. Incluso la pasta de dientes, pero tampoco vas a consumir mucha pasta de dientes y no deberías tragarla. Entonces, no hay problema. Si alguien nota reacción por un producto de uso en la piel, que lo consulte con el médico y ya está, al margen de la enfermedad celíaca, ¿vale? El gluten hace daño cuando se ingiere a una persona celíaca, no cuando se pone en la penetrara, sería jauja. Y gluten, hemos intentado alguna vez analizar cosméticos con gluten y nos ha costado encontrar marcas que tengan gluten para ver cuánto gluten tienen. Y ojo, etiquetar sin gluten una pasta de dientes, iba a decir estúpido, es que es marketing, pero es que es estúpido, porque ¿qué significa sin gluten? Porque yo en un pan sé que sin gluten significa no más de 20 partes por millón, pero una pasta de dientes, ¿qué significa sin gluten? O sea, eso no está regulado, es que no está regulado. Entonces no me dice nada y no son alimentos, ¿vale? Entonces el etiquetado sin gluten trasladado a algo que no es un alimento no vale para nada, ¿vale? Los cosméticos tienen, he estado cotillando antes y valoran otro tipo de cosas, que puede ser el tamaño de la proteína, puede ser, por supuesto, la cantidad de proteína y el tipo de alergia que provoca, porque un alergeno puedes admitir más cantidad que otro en el cosmético, eso ya depende mucho. Entonces queda clara, o por lo menos desde mi punto de vista, no hay que obsesionarse con eso, ¿vale? Nos ha llamado hace poco una empresa de cosméticos que quiere promocionarse por ser sin gluten. Pues si quiere pagar un anuncio en la revista, que lo pague, nos viene bien, pero no podemos lanzar el mensaje de que hay que comprar cosméticos sin gluten, ¿vale? Último postre. ¿Para cuándo una pastilla? A ver, quien tenga enfermedad celíaca, ¿queréis que haya fármacos o preferís hacer dieta sin gluten? La segunda parte. ¿Qué preferís? ¿Dieta sin gluten o fármacos? Hombre, pues teniendo en cuenta que yo aparte es celíaca, más allá que el positivismo, y esto ya vinculado a una pastillita todos los días, unido a todo lo que me han mandado para compensar la falta de absorción que tengo, pues prefiero una pastilla. O sea, si hubiera otra opción que no fuera pastilla... Bueno, de momento no hay nada, pero en este mapa que os dejo aquí, no se ve muy bien, pero bueno, este es el intestino, aquí abajo está el sistema inmune. Digamos, son todas las bolitas que veis aquí, verdes o amarillas, son todos los fármacos que a día de hoy están en distintas fases de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos sabéis que se hacen en 3 fases, 1, 2 y 3. Con el COVID hemos aprendido muchísimo de lo que es ensayo clínico y en un año hemos tenido vacunas, eso está muy bien. Estos llevan, bueno, yo entré a trabajar en la asociación en 2009 y según entré, salió en todos los periódicos la vacuna para los celíacos. Bueno, pues la vacuna para los celíacos hace 2 años se abandonó y parece que ya estaba ahí. Pero bueno, hay muchas estrategias. Estoy contando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fármacos. Distintos tipos. Por ejemplo, aquí están las pastillas. ¿Qué es una pastilla? Pues es como la que toman los intolerantes a lactosa. Tienes enzimas de origen bacteriano o de hongos o incluso sintéticas fabricadas en el laboratorio que rompen el gluten. Anda, esto no lo he dicho antes. Ningún ser humano es capaz de digerir el gluten por completo, nadie, ¿vale? Y el hecho de que haya fragmentos de gluten sin digerir de hasta 30 aminoácidos son los eslabones que constituyen las proteínas. Esos fragmentos tan grandes de proteína son los que pueden hacer reaccionar al sistema inmunitario. Por eso hay fármacos que lo que intentan es romper por completo el gluten, porque hay bacterias y hay hongos que son capaces de digerir el gluten por completo. De hecho, nosotros las tenemos, pero están en el intestino grueso, que ya no nos vale para nada, porque en el intestino delgado es donde el gluten hace daño. Entonces eso, me tiene una pastilla que tú te tomas
Cuando comes una pizza sin gluten, por ejemplo, idealmente rompería el gluten antes de que te haga daño. Eso no se ha conseguido todavía, ¿vale? Está en investigación. Hay complementos, y ojo con esto, que se pueden encontrar por internet, que dicen, si eres intolerante al gluten, esta pastilla te ayuda a neutralizar los síntomas asociados, bla, bla, bla. Eso no está pensado para celíacos. Para intolerantes, o sea, personas que no tienen ninguna enfermedad pero les puede provocar síntomas, vale, son enzimas digestivas. Si te ayuda a digerir lo que tú comes, a lo mejor te genera menos pesadez en la digestión. Pero no es para celíacos. Cuando veis en la farmacia, que a veces llega a la farmacia, pastillas para degradar el gluten, no son para celíacos, cuidado, todavía no hay nada. Y luego bueno, hay otra colección de fármacos que están en distintas fases, vacunas también hay. Lo que has dicho de pequeñas dosis se está ensayando como vacuna. Eso con alérgicos se puede conseguir y se está trasladando a la enfermedad celíaca, pero claro, es que la vía de respuesta alérgica se puede neutralizar con pequeñas dosis dadas de forma habitual. La reacción autoinmune es mucho más compleja, pero sí que se está ensayando inyectar, de momento por vía intravenosa, capsulitas con gluten que van a reeducar al sistema inmune para que en vez de reaccionar toleren el gluten. Pero a día de hoy no hay nada. Así que ¿para cuándo? No lo sé, pero seguramente algo llegará. Algo llegará. Creo que hemos acabado el menú. Ahora toca postre y licores, que viene a ser coloquio. Como hemos hecho coloquio, habrá poco coloquio, pero si queréis preguntar cualquier cosa que os haya quedado en el tintero, dime. Yo, en mi experiencia, me diagnosticaron la celiaquia cuando tenía pues un año, muy pequeñita. Y hace pues mucho menos, como hace unos 4 años más, me diagnosticaron diabetes también. Y a mí siempre me habían dicho que iba al contrario, que por la diabetes estaba relacionada la celiaquia, pero a mí me llegó al contrario realmente. También supongo que habrá muchos casos de celiaquia. Sí, ahí mira, siempre está la duda de qué es antes, la enfermedad celíaca o la diabetes, porque la diabetes se suele detectar cuando se presenta, la celíaca se puede demorar años. Entonces, lo normal es diagnosticar primero diabetes y a rebufo la celíaca, pero a veces es al revés. Puede ocurrir que tu diabetes se haya manifestado después, seguramente es así. Porque si hubiera estado antes se habría detectado seguramente. De hecho, a los celíacos no se les busca la diabetes porque la diabetes da la cara, pero a los diabéticos sí que hay que buscarles la celíaca, haciendo anticuerpos en sangre cada año, cada 2, sobre todo los primeros 5 años tras el diagnóstico de la diabetes tipo 1. ¿Alguna cosilla más? Dime. ¿Por qué hoy en día hay más sensibilidad al gluten? Más sensibilidad al gluten, más celíaco. ¿Porque se detecta más? Sí. ¿Porque se diagnostica mejor? También. ¿Porque está aumentando la prevalencia? Los estudios vienen a decir que sí. Pero no solo pasa en enfermedad celíaca, está pasando en otras enfermedades autoinmunes y está pasando en alergias. ¿Y a qué se debe? Se habla de factores ambientales. ¿A cuáles? Todo se centra en la microbiota. La microbiota está afectada por la alimentación, está afectada por la polución, está afectada por los hábitos de alimentación, está afectada por los fármacos, antibióticos. Pues no lo sabemos, pero bueno, ahí está. Pues nos dicen que tenemos que cerrar. Si tenéis, hemos dejado ahí en la mesa, coged un folleto que resume un poco cómo es el diagnóstico, los síntomas de la enfermedad y una infografía que da pautas básicas para cómo atender correctamente a un invitado celíaco en casa, ¿vale? Así que cogeros uno y otro, llevaos el menú de recuerdos. Si tenéis cualquier problema, cualquier duda, nos llaméis a la asociación. Todo el verano vamos a estar abiertos, bueno, siempre estamos abiertos, días laborables que sean en Madrid, de lunes a viernes, ahora por la mañana. Y si tenéis hambre y os gusta la pizza o la pasta, pues acudid a Pizza Natura o a cualquier otro, que en la aplicación del móvil tenemos, tengo que decirlo, un montón de restaurantes de gente muy comprometida, pues como son ellos, porque es un riesgo, enfrentarse a dar menús sin gluten es un riesgo, porque hay celíacos muy majos, hay celíacos un poco exigentes y siempre decimos, os tiene que atender bien, sí, pero pensad que un restaurador se ha molestado en adaptar sus cartas y en tener cuidado para daros alternativas sin gluten. Tenéis que ayudarle, no os pongáis en contra, porque entonces va a decir, ya no doy más menús sin gluten, se acabó. Y lo que nos interesa es que haya cuanto más, mejor. Si hay errores, los puede haber, en casa los metemos la pata también. Pues si hay errores, hay que evitarlo, se habla con el restaurante y ya está, y se intenta solucionar, pero siempre constructivos, ¿vale? Muchísimas gracias por haber venido.
¿Habéis aprendido cosas, que es lo importante? ¿Os ha gustado? Bueno, me alegro.